Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos en Lucas capítulo 7 en esta lección comenzando en el verso 18, donde veremos la lección ¿Eres tú el que había de venir? Claro, estas son las palabras de Juan el Bautista que le hace a Jesús por medio de sus mensajeros. Así que vamos a comenzar en el texto, verso 18, dice así la palabra de Dios. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Bueno, aquí está la pregunta, ¿verdad? Clave. Y podemos ver ya en el Evangelio de Lucas, Lucas ha demostrado varias veces cómo el Señor Jesús, en dos partes claves, la palabra que Él enseña y predica y los milagros que logra, contesta la pregunta si Él era el profeta esperado, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento había anunciado, que había profetizado. Y aquí pues vemos que sí, hasta Juan el Bautista quiere algo de clarificación. ¿Es Jesús en verdad el profeta esperado del Antiguo Testamento? ¿Es Jesús el Mesías? Y esta es la pregunta que quiere hacerle al Señor Jesús. Ahora, si vemos en estos versos, algo clave falta en el relato de Lucas, algo que Lucas no menciona, que Mateo, por ejemplo, sí menciona, y eso es que cuando Juan hace esta pregunta, él se encuentra encarcelado. Pero si vemos aquí, Lucas no menciona ese detalle, solo menciona que Juan envía a estos dos mensajeros para preguntarle al Señor si Él era el que debían esperar o si debían seguir esperando, ¿verdad? Y esa es la pregunta que le hacen al Señor Jesús. Ahora, en los versos que siguen podemos ver cómo esto el Señor lo contesta, ¿verdad? Y en el verso 21 dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bueno, aquí está la respuesta del Señor Jesús, muy concisa, ¿verdad? Y vemos que dice el verso 21 que en esa misma hora el Señor sanó a muchos, ¿verdad? No depende Jesús solamente en lo que ha hecho hasta este momento, lo que ha hecho en el pasado, sino que justo aquí, enfrente de sus propios ojos, de estos mensajeros, Jesús sana a muchos, ¿verdad? Para que ellos puedan regresar con evidencia de primera mano. Ellos estuvieron ahí cuando el Señor Jesús logró estos milagros, ¿verdad? Y vemos la lista. Dice que el Señor sanó a muchos de enfermedades, ¿verdad? Dolencias físicas, plagas, quiere decir heridas, espíritus malignos que ya hemos visto, pero aquí en esta ocasión lo hace otra vez, hasta recobrar la vista a los ciegos. Recordamos, esto era algo que solo el Mesías iba a hacer, según los profetas del Antiguo Testamento, y Jesús hace eso también. E incluso, ¿verdad?, resucitar a los muertos. Cuando vemos ya la lista que el Señor Jesús les da aquí a estos mensajeros, ¿verdad?, en los versos 22 y 23, Él menciona este detalle tan importante también, recordando que esto era poder de los grandes profetas del pasado del Antiguo Testamento, Elías como también Eliseo, resucitar a personas de entre los muertos. Los leprosos son limpiados. En pocas palabras, no hay falta de mención de todos los milagros, ¿verdad? Cualquier categoría que podemos imaginar, que podemos pensar,
Jesús lo había logrado. Jesús había hecho cada uno de estos milagros. Así que la evidencia está sin duda. La evidencia es fuerte y clara. Sí, Jesús es aquel esperado profeta, aquel esperado Mesías, aquel esperado Hijo de Dios. Y aquí está la evidencia, ¿verdad? Entonces, con toda esta información de lo que Jesús había hecho en el pasado, junto con lo que estos mensajeros acaban de ver, pueden regresar a Juan con certeza, con una respuesta firme, ¿verdad? Y vemos la última cosa que Jesús menciona en la lista del verso 22, cuando dice, y a los pobres el evangelio es anunciado. Y vemos que regresando al capítulo 4 de Lucas, Jesús pues mencionó de qué se iba a tratar su ministerio, todas estas cosas, pero en especial las buenas nuevas anunciadas a las personas pobres, a aquellas personas marginalizadas, las personas de afuera, hablando de las personas en pobre estado social. Ellos han escuchado la palabra de Dios. El evangelio se ha predicado y se continúa predicando a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, las buenas nuevas han llegado a los pobres y eso también demostraba muy bien el ministerio del Mesías venidero. Ahora, lo que vemos en el verso 23 aquí, en esta parte final de esta sección, dice Jesús, bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Esta palabra es para Juan. Juan, por alguna razón, en este momento difícil, no está seguro si Jesús era el indicado. Y esta palabra de Jesús les dice, sí, no debes perder esperanza, Juan. No debes encontrar tropiezo en mi ministerio, porque sí, realmente, verdaderamente, yo soy el Mesías, el profeta esperado. Así que en vez de dudar, puedes tener certeza de lo que ya sabes. Yo soy. Y pues esto, cuando lo pensamos bien, hermanos, para nosotros debe indicar mucho también hoy en día. No podemos dudar de que el Señor Jesús realmente era quien Él decía que era, por evidencia de los milagros que había hecho. En otro lugar el Señor dice, si no creen mi palabra, lo cual deben hacer, deben creer mis milagros. Ellos testifican en mi favor, ¿verdad? Entonces vemos que a lo largo de Marcos y de Lucas y de Juan, pero especialmente aquí en Lucas, vemos que los milagros testifican acerca de la verdad que Jesús era poderosamente quien Él decía que era. El Mesías, el Hijo de Dios, el profeta esperado. Bueno, y con estas palabras, pues, ahora sí pueden regresar a Juan y decirle, ¿verdad? Darle este reporte, podemos decir. Verso 24 dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan, a la gente. Y aquí el Señor comienza a hablar a las personas que se quedan acerca de la identidad de Juan. ¿Quién era Juan? ¿Verdad? Y dice, comienza con varias preguntas. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, ¿verdad? Entonces, cuando aquí en este momento el Señor Jesús tiene el tiempo para hablarle más a la gente que está ahí enfrente, sus discípulos, la multitud, todos los que están ahí, comienza a hablar del ministerio de Juan, el personaje de Juan. Y básicamente va a decir, Juan era un gran profeta, ¿verdad? Él no era alguien, vamos diciendo, de la alta sociedad, de entre los ricos. Vemos aquí, dice, ¿a qué salisteis a ver en el desierto? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿A un hombre bien vestido? No. A una persona que
está viviendo en los deleites del dinero y las riquezas y todo lo demás. No, ese tipo de personas se encuentran en palacios de reyes. Y claro, Juan no se encontraba en ningún palacio, él se encontraba en el desierto. Entonces, Jesús dice, no has salido para ver, ustedes no salieron a ver a un hombre pues rico, ni llamativo, ni rey, ni nadie así. Ustedes salieron porque querían escuchar a un profeta, querían escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que encontraron en Juan, ¿verdad? Por eso en el verso 26 él dice, a un profeta. Claro, ustedes fueron atraídos no por cosas externas de la riqueza, ustedes fueron atraídos por su palabra, por lo que él decía, la palabra de Dios. Y les digo, en verdad, Juan era más que solo un profeta, ¿verdad? Y aquí es donde el Señor va a citar de un pasaje bíblico del Antiguo Testamento cuando dice, este es de quien está escrito, he aquí envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Este texto viene de dos textos, pero principalmente el texto de Malaquías capítulo 3, verso 1, donde, si recordamos, en el último libro de los 12 profetas menores, Malaquías dice, he aquí envío mi mensajero, o más bien Dios dice en Malaquías, en tiempos del futuro voy a enviar mi mensajero, mi profeta, delante de ti, delante de tu faz, ¿verdad? Este pasaje está hablando de Juan el Bautista. Como sabemos, él vino antes del Señor Jesús, anunciando la llegada y venida de Jesús. Y por eso aquí el texto es citado por el Señor. Mira, Juan es el cumplimiento de Malaquías 3:1, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan vino preparando el camino, ¿verdad? Lucas ya nos ha dicho eso, y varios textos en el libro de Lucas, ¿verdad? Comenzando con el nacimiento de Juan el Bautista, anunciaron que Juan iba a preparar el camino para el Señor. Así que sí, Juan es un gran profeta, el profeta mencionado en Malaquías que vendría antes que el Mesías para preparar el camino. Y Juan había hecho eso. Juan había cumplido su ministerio. Y por eso Jesús va a decir algo más de Juan. Él dice, entre los nacidos de las mujeres, verso 28, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, verso 28. Ahora, vemos un contraste aquí. Claro, Jesús está hablando de la grandeza de Juan en su forma de ministerio profético. Era un gran profeta, vino, logró su ministerio, preparó el camino para mi llegada, la llegada del Mesías. Así que, en cuanto a los hombres nacidos de las mujeres, mayor profeta que Juan no hay, porque él vino preparando el camino para el Mesías. Todos los otros profetas del Antiguo Testamento anunciaban esta llegada de este profeta favorecido de Dios para preparar el camino de Jesús, ¿verdad? Solo Juan tuvo ese privilegio. Solo Juan tuvo ese papel, esa bendición, podemos decir. Y por eso no hay nadie más como Juan, ninguno de los otros profetas, porque este profeta Juan vio al Mesías con sus propios ojos y preparó el camino para él. Todos los demás solo anunciaron de antemano la venida del Mesías, pero Juan, él pudo ver al Mesías. Él preparó el camino por el Mesías y solo hay uno quien logró esa meta, y por eso no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, ahora Jesús está haciendo una transición aquí en el verso 28 cuando él dice, pero las personas que nacen en el reino de Dios, los miembros del reino de Dios, son mayores, porque en verdad todo lo que viene antes de Jesús pertenece al antiguo sistema, al sistema del Antiguo Testamento, el pacto antiguo.
Pero con la llegada de Juan, con la llegada y la predicación y el ministerio de Jesús, está comenzando la nueva orden de Dios, el reino de Dios. El reino de Dios es mayor de todo aquello que ha venido antes, ¿verdad? Y ese es el punto que Jesús está haciendo aquí. El reino de Dios ha llegado. Juan el Bautista es grande porque preparó el camino para el Mesías y el comienzo de la nueva orden de Dios, el reino de Dios. Así que cuando alguien se encuentra en el reino de Dios, aún es mayor que Juan y todos los demás pasados, porque esta es la nueva orden de Dios, el reino de Dios, lo cual nunca había venido como en la forma de Jesús. Y luego en el verso 29 Jesús añade algo y dice, todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. El punto del 29 es que Jesús está diciendo, las personas menos esperadas han entrado al reino porque fueron bautizados, se arrepintieron cuando escucharon la palabra de Juan, el mensaje de Juan, la predicación de Juan. Dice Jesús, justificaron a Dios, porque Dios había anunciado antes que serían los pequeños, los pobres, los marginalizados, las personas no las altas de la sociedad, pero los más pobres, los más bajos. Y los publicanos y el pueblo son símbolo de ese tipo de personas. Ellos escucharon el mensaje, creyeron el mensaje y de esta forma justificaron a Dios, porque Dios dijo que el mensaje iba a llegar a tales personas. Y claro, Jesús ha estado anunciando el mensaje a ese tipo de personas. Pero aquí en el verso 30 vemos cómo el Señor hace un gran contraste aquí, cuando Él dice, más los fariseos y los intérpretes de la ley, ellos desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces, vemos el otro lado de la moneda. Los pobres escucharon a Juan y lo aceptaron. Pero los ricos, aquí simbolizados por los fariseos, los intérpretes de la ley, los líderes de los judíos, ¿verdad? Ellos rechazaron el mensaje de Juan como profeta. Y cuando hicieron eso, se demostraron realmente quiénes eran. Eran personas que desechan la palabra de Dios. Entonces, vemos este contraste que es continuo en Lucas. Por un lado, los pobres, aquellos que no han sido favorizados en la sociedad, ellos escucharon la palabra de Dios, la aceptaron, se arrepintieron y entraron a la nueva orden de Dios, el reino de Dios. Mientras que los ricos, los altos, los importantes, escucharon la misma palabra, pero ellos no se arrepintieron, no. Ellos rechazaron la palabra de Dios y no fueron bautizados, demostrando su corazón verdadero, aquellos quienes rechazan la palabra de Dios, ¿verdad? Y ese es el contraste que el Señor Jesús aquí hace. Ahora, cuando vamos a los versos 31 al 2, el Señor sigue describiendo esta realidad, ¿verdad? Dice, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Cuando vemos este grupo de personas, cuando el Señor dice esta generación, Él está hablando de las personas que acaba de mencionar, aquellos que rechazan la palabra de Dios. ¿Cómo puedo describir a este grupo de personas? Y dice, verso 32, son semejantes a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. ¿A qué les voy a comparar a estas personas que rechazan la palabra de Dios? Son como niños que gritan en la calle, ¿verdad? La idea es aquí niños jugando, niños gritando unos a otros, ¿verdad? Aquí está la forma en que el Señor resume a las personas que rechazan la palabra de Dios. Porque algunos dicen,
queremos que bailes, ¿verdad? Tocan flauta, ¿verdad? Y le dicen, debes bailar, debes celebrar. Pero por otro lado, no bailó. Y cuando lo dice de la otra forma, os endechamos, no llorasteis, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús está diciendo es, ustedes siempre quieren a alguien que hace lo que ustedes quieren. Y si no hacemos lo que ustedes quieren, se ponen tristes, ¿verdad? Se ponen a lamentar, no quieren escuchar nada. Entonces la idea es Jesús, o mejor dicho, cuando Juan vino y llamó al pueblo al arrepentimiento, dijeron no nos gusta ese mensaje. Ahora, cuando Jesús vino y comenzó a dar su palabra, no le gusta la palabra de Jesús tampoco. Entonces, si es un mensaje de tristeza o si es un mensaje de celebración y de gozo, de todas formas, este pueblo, esta generación, este pueblo rebelde rechaza la palabra de Dios. No importa cuál sea el mensaje, ellos quieren hacer y escuchar el tipo de mensaje que ellos quieren, ¿verdad? Y por eso, verso 33, dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, ¿verdad? Ok, Juan el Bautista, buen ejemplo de la persona que no venía celebrando, no venía cantando, así como el ejemplo de tocar flauta y bailar y eso, no. ¿Cómo respondieron al mensaje de Juan? Lo rechazaron y dijeron, tiene un demonio. Pero luego, verso 34, viene el Mesías, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Esa frase es un título mesiánico que se iba a poder describir al Hijo de Dios, al Mesías del futuro, ¿verdad? Y aquí Jesús lo usa para describirse a sí mismo. Dice, cuando el Hijo del Hombre vino, es decir, yo, ¿verdad? Jesús, cuando el Hijo del Hombre vino y él sí venía comiendo y bebiendo, ¿verdad? Con los pobres y los publicanos, ¿verdad? Recordamos el llamamiento de Leví cuando hubo una gran cena, un gran banquete, todo el mundo está feliz, ¿verdad? Jesús vino celebrando en un momento de felicidad. Pero en vez de aceptar su mensaje, entonces dijeron que él bebe vino y es amigo de los publicanos y de los pecadores, ¿verdad? Entonces, la gente rechazó el mensaje de Juan, que era un mensaje serio y que llamaba al pueblo a arrepentirse, pero lo rechazaron. Y cuando viene el Señor Jesús y él sí celebra y se goza con aquellos que han aceptado su palabra, dicen que de él, bueno, él viene siendo amigo de publicanos y de pecadores. Entonces, no importa, cuando este pueblo rebelde escucha la palabra de Dios, ya sea por labios del profeta Juan el Bautista o por el Mesías Cristo Jesús, de toda forma rechazan el mensaje de Dios. Pero, verso 35, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y con este pasaje Jesús está diciendo, las personas sabias, las personas que realmente tienen sabiduría, reconocen la palabra de Dios cuando la escuchan y la aceptan. Y de esa forma se demuestran que son hijos de la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría conoce la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, la reconoce cuando la oye y no la rechaza. Entonces, si ustedes han escuchado el mensaje de Juan el Bautista y han escuchado mi mensaje y han rechazado a ambos, no se puede decir que son sabios según la palabra de Dios, porque no reconocieron la palabra de Dios cuando vino a ustedes. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Nos hace pensar, nos debe hacer pensar, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios? Si somos personas sabias, así como Jesús está hablando, pues escuchamos la palabra, reconocemos que es palabra de Dios y tomamos acción en base de esa palabra. Aquí el arrepentimiento en el caso de Juan el Bautista, ¿verdad?
y la gente era bautizada. Y en el caso de Jesús, lo reconocen por ser el Mesías, por su palabra, como también por sus milagros. Hay suficiente evidencia para la gente que es honesta, que tiene un corazón abierto y honesto, va a reconocer que Cristo Jesús es el Mesías esperado, el profeta esperado, el Hijo de Dios, quien trae la palabra de Dios. Si somos personas de sabiduría, nosotros también vamos a reconocer eso y, claro, vamos a obedecer la palabra del Señor Jesús. Bueno, hermanos, espero que esta lección nos ayude en nuestra propia fe. Para seguir adelante en nuestro estudio, les invito a que vean el siguiente video en la serie esta de Lucas. Estamos en el capítulo 7. Nos veremos en la próxima lección. Les animo ahora que vayan a ver ese video que sigue. Y hasta entonces, que estén muy bien. Reciban un saludo. Gracia y paz.